Todos nacemos sin lenguaje, sin memoria y sin la capacidad de entender el mundo que nos rodea. Durante mucho tiempo, la psicología asumió que eso significaba que la vida psíquica aún no había comenzado. Melanie Klein demostró que estaba completamente equivocada. Lo que encontró al observar a los niños más pequeños no fue una mente en blanco esperando ser escrita. Fue un mundo interno ya en pleno conflicto, con sus miedos, sus fantasías, su odio y su capacidad de amar, operando desde los primeros días de vida con una intensidad que ninguna teoría anterior había sabido ver. A partir de esa intuición construyó uno de los marcos teóricos más exigentes y más perturbadores del psicoanálisis. Una teoría donde el bebé divide la realidad en bueno y malo para sobrevivir emocionalmente, donde la envidia no es un defecto cultural, sino una fuerza primitiva dirigida hacia lo que da vida, donde el amor más genuino nace del dolor de reconocer que el otro es completo e independiente, y donde la reparación, el impulso de reconstruir lo que el odio destruyó, es la base de toda creatividad humana. Lo que Klein descubrió y que resulta incómodo aceptar es que las dos grandes formas de relacionarse con el mundo no son etapas que se superan con el tiempo. Son modos permanentes de existir entre los que oscilamos toda la vida, en cada relación, en cada pérdida, no en cada momento en que el mundo nos parece amenazante o puede ser amado. Su obra no explica solo el origen de la psique, explica por qué el amor y el odio nunca están tan separados como queremos creer. ¿Cuándo empieza realmente la vida psíquica de un ser humano? La respuesta tradicional señalaba el momento donde el niño puede hablar, puede recordar conscientemente sus experiencias y puede relacionarse con otros de maneras que parecen genuinamente sociales, después de haber pasado los primeros años en una nebulosa de necesidades corporales sin estructura psicológica clara. Melanie Klein propone algo radicalmente diferente que transforma completamente cómo entendemos el origen de la personalidad, desde la angustia y de la capacidad de amar. La vida psíquica no comienza cuando el niño domina el lenguaje, ni cuando puede narrar su historia formando recuerdos explícitos, sino que está activa desde los primeros días de vida, cuando el bebé recién nacido tiene ya un mundo interior extraordinariamente activo, lleno de fantasías primitivas. No es de emociones intensas y de conflictos que son genuinamente psicológicos, aunque no puedan expresarse mediante palabras ni puedan recordarse conscientemente cuando ese bebé se convierta en un adulto que busca entender por qué sufre. Esta no es una especulación poética sobre la riqueza emocional de los bebés, ni es una proyección sentimental, sino una conclusión que extrae de décadas de observar y de tratar a niños muy pequeños mediante una técnica innovadora del juego, donde descubre que los conflictos más profundos del ser humano están ya completamente activos en la primera infancia, mucho antes de lo que Sigmund Freud había planteado cuando ubicaba el origen de la neurosis en el complejo de Edipo que ocurre alrededor de los 5 años. Lo que observa en el consultorio cuando trabaja con niños de 2 o 3 años mediante el análisis de sus juegos, donde dramatizan conflictos que no pueden verbalizar, le revela que esos conflictos no son nuevos, sino que son repeticiones de tensiones emocionales que ya estaban operando cuando esos niños eran bebés de meses viviendo experiencias con sus madres que quedaron registradas no como recuerdos narrativos, sino como estructuras emocionales profundas que organizan toda la vida psíquica de posterior sin que la persona reconozca su origen porque ese origen es preverbal. La idea transforma el psicoanálisis de maneras que todavía estamos procesando décadas después de su muerte, porque si la psique existe desde el principio con toda su complejidad emocional,
Entonces el origen del carácter, de la angustia crónica y de la capacidad de amar no está en la sexualidad infantil tardía que Freud ubicaba como fundamento mediante conflictos edípicos, sino en algo mucho más primitivo, de mucho más visceral que ocurre en el vínculo con el primer objeto del mundo, que es el pecho materno, no como órgano biológico, sino como experiencia emocional total, que contiene todo lo que el bebé necesita para sobrevivir tanto física como psicológicamente. Esa experiencia primera con un objeto que da o que niega, que calma o que frustra, que está disponible o que desaparece generando terror de aniquilación, es, según esta teoría, el molde donde se forma toda la estructura psíquica posterior, incluyendo la capacidad de confiar en los demás, de tolerar la frustración sin colapsar en una angustia paranoide y de sentir amor sin que ese amor esté contaminado por el odio que inevitablemente surge cuando el objeto bueno que necesitamos no está disponible exactamente cuando lo necesitamos. Las fantasías inconscientes no son para esta teoría el producto de una mente madura que escapa hacia la imaginación cuando la realidad se vuelve insoportable, sino el modo fundamental en que la mente existe desde el primer momento de vida, operando mucho antes de que haya palabras que puedan nombrar lo que ocurre internamente. Antes de que el lenguaje se desarrolle permitiendo un pensamiento simbólico articulado, ya hay representaciones emocionales primitivas de objetos buenos que nutren y que calman, versus objetos malos que amenazan y que frustran. Y esas representaciones no son abstractas ni son neutras, sino que están cargadas con toda la intensidad emocional que un bebé puede experimentar cuando su supervivencia psíquica depende completamente de si el objeto bueno aparece cuando lo necesita, o si el objeto malo lo abandona en el terror. Estas representaciones primitivas son la materia primera de toda la vida psíquica posterior que se construye sobre esa base emocional temprana, sin que esa base desaparezca cuando el pensamiento racional se desarrolla. Porque las fantasías inconscientes siguen operando bajo la superficie del pensamiento consciente, determinando las reacciones emocionales que parecen irracionales cuando se las examina desde la lógica adulta, pero que tienen una lógica perfecta cuando se las entiende como repeticiones de patrones emocionales que se establecieron en los primeros meses de vida. La diferencia entre una fantasía inconsciente y la realidad objetiva no es que una sea falsa y la otra verdadera, sino que ambas se influyen mutuamente de forma constante y compleja. Si el bebé tiene hambre y fantasea con un pecho bueno que aparecerá para calmarlo, y luego ese pecho aparece realmente proporcionando alimento y consuelo, esa experiencia real alimenta y confirma la fantasía del objeto bueno interno. Entonces desarrolla una seguridad básica que le permite tolerar frustraciones temporales. Pero si el pecho no aparece o aparece tarde, esa experiencia real de frustración refuerza la fantasía del objeto malo. Entonces desarrolla una angustia básica que colorea todas sus relaciones futuras con una desconfianza profunda. Para entender cualquier paciente, según este enfoque, lo primero que hay que entender no es su historia consciente que narra en las primeras sesiones contando los eventos importantes organizados cronológicamente, sino el tejido de fantasías inconscientes que organiza su mundo interior, determinando cómo interpreta cada situación actual mediante filtros emocionales que se instalaron décadas atrás cuando era bebé, viviendo experiencias preverbales que no podían verbalizarse, pero que quedaron registradas como patrones emocionales que se activan en la relación terapéutica con la misma intensidad con que se activaron frente a la madre. El terapeuta que entiende esto no escucha solo el contenido manifiesto de lo que el paciente dice,
sino que presta atención a las fantasías inconscientes que se revelan mediante los patrones de relación que el paciente establece en la sesión. ¿Cómo reacciona a la frustración cuando el terapeuta no puede darle la sesión extra que pide? ¿Cómo interpreta los silencios como abandono o como persecución? ¿Cómo transforma cualquier comentario neutral en un ataque o en una salvación según los objetos internos que está proyectando? El lenguaje de las fantasías inconscientes es el idioma nativo de la mente que todos hablamos antes de aprender el idioma público de las palabras que nos permite comunicarnos con otros, pero que también nos permite ocultarnos de nosotros mismos mediante racionalizaciones que explican nuestras conductas usando razones que suenan plausibles pero que no tocan las motivaciones profundas. Un adulto puede decir que evita las relaciones íntimas porque valora su independencia, sin reconocer que está repitiendo el patrón de alejamiento que desarrolló cuando era bebé para protegerse del objeto malo que lo frustraba. Entonces ahora evita preventivamente toda dependencia, porque la dependencia reactiva el terror primitivo de necesitar a alguien que puede no estar disponible, dejándolo vulnerable al abandono que su psique registró como una amenaza de aniquilación en los primeros meses. ¿Qué significa objeto en el vocabulario técnico de esta teoría? No significa una persona real completa con su propia vida interior, con sus propias necesidades y con su propia historia, sino la representación interna de una experiencia emocional con esa persona que quedó registrada en mi psique, de maneras que determinan cómo reacciono emocionalmente cada vez que encuentro situaciones que activan esa representación. Desde el inicio, el bebé no se relaciona con la madre como un ser completo, sino con fragmentos de experiencia que son todo lo que su mente inmadura puede procesar. El pecho que alimenta y que calma cuando aparece justo, cuando se lo necesita, es el objeto bueno que se introyecta internamente, construyendo una confianza básica. Mientras que el pecho que falta cuando se lo necesita desesperadamente es el objeto malo que se introyecta también, pero generando una angustia persecutoria y una desconfianza profunda. Estos objetos no son percepciones neutras que simplemente registran información sobre el mundo exterior, sino experiencias intensamente cargadas de amor y de odio, mucho de gratitud cuando el objeto bueno aparece salvando al bebé del terror y de una rabia destructiva, cuando el objeto malo no aparece dejándolo solo con necesidades que no puede satisfacer. La mente introyecta estas experiencias incorporándolas internamente mediante un proceso que no es simple memoria, sino una transformación activa donde las experiencias externas se convierten en estructuras internas que luego organizan toda la vida psíquica, construyendo un mundo interior poblado de figuras buenas y malas que son más reales psicológicamente que las personas externas reales. Porque esas figuras internas son las que determinan cómo se siente cada situación. Que esas figuras internas luego colorean toda relación futura de maneras que explican fenómenos que parecen misteriosos. ¿Por qué la misma persona puede generar en distintos individuos respuestas emocionales completamente opuestas, donde uno la experimenta como amenazante mientras otro la experimenta como nutritiva? ¿Por qué alguien puede elegir repetidamente parejas que lo tratan mal, aunque conscientemente diga que busca relaciones sanas? ¿Por qué el terapeuta puede sentirse completamente diferente con cada paciente aunque mantenga la misma actitud profesional neutral? Porque cada paciente proyecta sobre él objetos internos diferentes. Comprender que uno no se relaciona realmente con las personas reales, sino con los objetos internos que esas personas activan, es uno de los descubrimientos más perturbadores que esta teoría ofrece, porque destruye la ilusión reconfortante de que vemos el mundo objetivamente.
pero es también uno de los más liberadores, porque explica por qué cambiamos nuestras reacciones emocionales mediante un trabajo que modifica los objetos internos. Un bebé de 3 meses llora porque tiene hambre. La madre llega después de unos minutos que para el bebé son una eternidad, donde el terror de ser abandonado lo inunda completamente sin que tenga manera de saber que la madre volverá pronto. Durante esos minutos de espera angustiosa, el pecho que necesita desesperadamente es un pecho malo que lo abandona, que lo persigue con su ausencia, que lo amenaza con la aniquilación. Cuando finalmente la madre aparece y lo alimenta, ese mismo pecho se transforma completamente en un pecho bueno que lo salva. No es que lo calma, que restaura el orden del universo. Para la lógica adulta, es obvio que es el mismo pecho de la misma madre. Pero para el bebé, cuya mente todavía no puede integrar experiencias contradictorias en una imagen coherente de un objeto completo, son dos experiencias completamente diferentes que no pueden ser el mismo objeto. Entonces deben mantenerse separadas mediante el mecanismo que se llama escisión. Y la escisión es el mecanismo de defensa más primitivo que existe, y consiste en mantener radicalmente separados el objeto bueno y el objeto malo, para evitar que el odio intenso que se siente hacia el objeto malo cuando frustra contamine al amor, igualmente intenso que se siente hacia el objeto bueno cuando satisface. No porque si ambos afectos se encontraran en el mismo objeto, el resultado sería catastrófico. El odio destruiría al objeto bueno antes de que el yo tenga suficiente fortaleza para tolerar la ambivalencia que implica amar y odiar simultáneamente a la misma persona. El bebé no puede tolerar esa complejidad, entonces divide su mundo en dos regiones completamente separadas. En una región está todo lo bueno, todo lo que nutre, todo lo que protege, y esa región debe preservarse pura sin contaminación. Mientras que en la otra región está todo lo malo, todo lo persecutorio, todo lo amenazante, y esa región debe mantenerse alejada proyectándola hacia afuera. Esta división no es patológica cuando ocurre en el bebé, porque sin ella la intensidad del odio destruiría prematuramente la capacidad de confiar en el objeto bueno. Entonces, la escisión es una solución necesaria en una etapa donde la integración todavía no es psicológicamente posible. El problema aparece cuando la escisión persiste como forma dominante de relacionarse con el mundo en la vida adulta, porque entonces la persona sigue viendo a los demás como completamente buenos o como completamente malos, sin poder integrar ambas dimensiones en una imagen matizada del otro, que reconoce que toda persona tiene aspectos valiosos y aspectos problemáticos. Los adultos que operan desde la escisión como defensa principal dividen su mundo social en aliados perfectos que son completamente confiables y en enemigos totales que son completamente amenazantes sin matices. Esta rigidez produce relaciones inestables, donde las personas son idealizadas cuando satisfacen todas las necesidades y son devaluadas completamente cuando cometen la primera falla, transformándose instantáneamente de aliados perfectos en enemigos persecutorios sin que haya posibilidad de mantener una relación estable con alguien que se reconoce como imperfecto pero valioso. ¿Cómo es vivir desde la posición esquizoparanoide, que es el primer modo de organización psíquica donde el bebé estructura su experiencia del mundo durante los primeros meses de vida? Es vivir en un universo dividido radicalmente entre lo que salva y lo que amenaza, entre lo que debe preservarse y lo que debe ser eliminado, entre lo que se introyecta con amor y lo que se proyecta con odio, sin que exista todavía un centro integrador capaz de reconocer que estas experiencias opuestas pueden provenir del mismo objeto externo. La característica definitoria de esta posición es la ansiedad persecutoria.
El terror de que el objeto malo que fue atacado con toda la rabia que el bebé sintió cuando lo frustraba puede regresar a vengarse con una ferocidad proporcional al odio que recibió. Entonces el bebé vive aterrado de la retaliación que proyecta hacia el objeto malo, atribuyéndole las mismas intenciones destructivas que él mismo sintió. Esa ansiedad persecutoria es la fuente del terror más primitivo que existe, porque no es miedo a algo específico que podría evitarse, sino miedo total a ser aniquilado por fuerzas que parecen omnipotentes y que acechan desde todas las direcciones sin que haya refugio seguro, excepto el objeto bueno que puede proteger temporalmente mientras está presente, pero que puede desaparecer en cualquier momento. En esta posición, el yo no tiene todavía la capacidad de integrar experiencias contradictorias. Entonces el mundo es literalmente blanco o negro, salvador o persecutorio, amor absoluto u odio total sin grises. La defensa central en esta posición consiste en eliminar lo malo proyectándolo hacia afuera, donde puede ser evitado sin que destruya al yo desde adentro mediante el odio que es tan intenso que si permaneciera interno desintegraría la estructura psíquica, de mientras simultáneamente se preserva lo bueno, introyectándolo hacia adentro, donde puede ser guardado como un tesoro que protege contra la aniquilación. Esta geografía psíquica, dividida entre un interior que contiene todo lo bueno y un exterior que contiene todo lo malo, crea un mundo donde la seguridad es siempre precaria, porque depende de mantener la separación rigurosa entre ambas regiones. Aunque la posición esquizoparanoide es el modo más primitivo de organización psíquica, y aunque el desarrollo sano implica eventualmente moverse hacia formas más integradas, esta posición nunca desaparece completamente, y en momentos de estrés intenso, de pérdida significativa o de amenaza real, cualquier persona puede regresar a ella temporalmente, dividiendo su mundo en aliados perfectos y en enemigos totales con la misma lógica emocional con que el bebé dividía el pecho bueno del pecho malo. Los adultos que regresan a la posición esquizoparanoide bajo estrés empiezan a ver enemigos donde antes veían personas neutrales. Empiezan a interpretar comentarios ordinarios como ataques deliberados. Empiezan a sentir que el mundo conspira contra ellos. Esta regresión no es señal de debilidad caracterológica, sino una condición humana universal que se activa cuando la ansiedad excede cierto umbral. Proyección. De que el yo, que todavía no tiene suficiente fortaleza para contener ciertas experiencias emocionales demasiado intensas, las expulsa hacia afuera mediante una operación que no es voluntaria ni es consciente, sino que ocurre automáticamente como defensa primitiva. El bebé que siente una rabia destructiva hacia el pecho que lo frustró no puede tolerar reconocer esa rabia como propia, porque si la reconociera tendría que enfrentar el terror de que su propio odio puede destruir al objeto bueno del cual depende completamente. Entonces, mediante la proyección, transforma esa rabia interna en una amenaza externa, haciendo que el pecho malo se sienta como un objeto persecutorio que lo ataca desde afuera. Y la introyección opera mediante un movimiento opuesto pero complementario. Incorpora hacia adentro lo que está afuera, transformando experiencias con objetos reales en representaciones internas que luego pueblan el mundo interior, construyendo estructuras emocionales que guían la relación con el mundo. A través de la introyección, el yo construye su paisaje interior, absorbiendo experiencias con la madre, con el padre y con otras figuras significativas, transformándolas en objetos buenos internos que proporcionan una seguridad básica, permitiendo que el yo enfrente el mundo con confianza, o construye objetos malos internos que generan una inseguridad crónica. Estos dos procesos no ocurren una vez en la infancia.
y luego se detienen, sino que continúan operando durante toda la vida en un intercambio constante donde lo que se proyecta transforma la percepción del mundo exterior, haciéndolo parecer más amenazante o más acogedor. Y lo que se introyecta transforma el mundo interior, haciéndolo más poblado de figuras nutritivas o de figuras persecutorias. Mientras en el adulto, esta dinámica sigue operando de formas que raramente se reconocen conscientemente, pero que determinan completamente las reacciones emocionales. En la transferencia terapéutica, donde el paciente proyecta sobre el terapeuta objetos internos, transformándolo en una figura salvadora o persecutoria. En la elección de parejas, donde se buscan personas que encarnan los objetos internos que necesitan repetirse compulsivamente. Ves en la tendencia sistemática a ver en los demás exactamente lo que uno mismo no puede reconocer en sí mismo, proyectando hacia afuera las cualidades o los defectos que el yo no tolera contener internamente. Algo extraordinario ocurre alrededor de los 4 o 6 meses cuando el bebé alcanza suficiente maduración neurológica y suficiente experiencia acumulada con la madre como para empezar a reconocer que el pecho bueno que lo nutre cuando está disponible y el pecho malo que lo frustra cuando desaparece son en realidad aspectos del mismo objeto. Que la madre que lo calma con amor es la misma madre que a veces no puede estar disponible inmediatamente porque tiene otras necesidades que atender. La posición depresiva que emerge cuando esta integración comienza a ocurrir se llama así no porque sea una enfermedad depresiva, sino porque produce un tipo específico de dolor psíquico que antes no existía. La culpa depresiva que surge del reconocimiento aterrador de que la madre que el bebé amó con toda la intensidad de su amor primitivo es la misma madre que odió con toda la furia de su rabia cuando lo frustraba, y que por tanto ese odio destructivo pudo haber dañado al objeto amado que ahora reconoce como único y valioso. Este momento es el origen de la capacidad humana de preocuparse genuinamente por el otro como ser separado que tiene su propia existencia valiosa, independientemente de si satisface o no las necesidades propias. Porque para sentir culpa por el daño que se infligió a alguien mediante el propio odio, primero hay que reconocer a ese alguien como un ser completo que puede ser lastimado, que puede sufrir, que puede ser dañado por las propias acciones. Antes de alcanzar esta posición, el bebé se relacionaba con objetos parciales que existían solo en función de si daban o negaban. Pero ahora empieza a relacionarse con un objeto completo, que es la madre como persona total, con sus propias necesidades, con sus propios límites y con su propia vulnerabilidad. La posición depresiva no es una enfermedad ni es una patología, sino un logro del desarrollo que marca un hito fundamental en la maduración psíquica, porque representa el nacimiento de la capacidad de amar genuinamente, reconociendo al otro como separado y como valioso. Y representa también el nacimiento de la capacidad moral básica, que es preocuparse por el impacto que las propias acciones tienen sobre otros. Alcanzar esta posición y sostenerla requiere tolerancia al dolor psíquico que no todo el mundo puede mantener consistentemente, porque reconocer que hemos dañado con nuestro odio al objeto que amamos es una de las experiencias más difíciles que la mente humana enfrenta. Y el bebé que alcanza la posición depresiva vive una experiencia que se repetirá de diferentes formas durante toda la vida adulta cada vez que alguien reconozca que ha lastimado a una persona que ama. El dolor de ver que las propias acciones o los propios sentimientos hostiles tuvieron consecuencias reales sobre alguien cuyo bienestar importa genuinamente.
La diferencia entre la culpa persecutoria de la posición esquizoparanoide, donde el yo teme ser castigado por el objeto malo que regresará a vengarse, y la culpa depresiva, donde el yo sufre genuinamente por haber dañado al objeto amado, es que la primera es miedo egoísta a las consecuencias, mientras la segunda es una preocupación altruista por el bienestar del objeto que fue dañado. ¿De qué ocurre después de que el yo reconoce que dañó al objeto amado mediante los ataques de odio que dirigió contra él en momentos de frustración? Surge un impulso que es tan fundamental para la psique humana como lo son el amor y el odio que lo precedieron. La reparación, que es el intento genuino de restaurar al objeto amado que el propio odio dañó en la fantasía inconsciente, donde los ataques emocionales tienen el poder de destruir o de mutilar al objeto, dejándolo herido. Esta reparación no es un acto de culpa masoquista que se castiga a sí misma, sino un movimiento de amor que reconoce el daño y quiere genuinamente revertirlo, restaurando al objeto no para beneficio propio, sino para beneficio del objeto mismo que merece ser restaurado porque es valioso. Esa capacidad de reparar es, según esta teoría, el origen de la creatividad humana, del altruismo genuino que da sin esperar retorno inmediato y de toda expresión cultural que produce belleza, de conocimiento o bienestar colectivo, porque todas esas actividades son formas sublimadas de reparar el objeto dañado mediante contribuciones que restauran bondad al mundo, compensando así simbólicamente los daños que se causaron. El artista que crea obras que otros disfrutan, el científico que descubre conocimientos que benefician a la humanidad, el activista que lucha por una justicia que aliviará sufrimientos ajenos. Todos están reparando simbólicamente objetos que dañaron en sus fantasías inconscientes. La reparación genuina es diferente de la reparación maníaca, que también intenta restaurar al objeto, pero que lo hace mediante la negación del daño real, sin atravesar el dolor de reconocer plenamente que el objeto fue lastimado. La reparación maníaca es una defensa que evita la culpa depresiva mediante una actividad frenética que repara superficialmente sin profundizar en la preocupación real por el objeto. La primera nace de una preocupación genuina por el objeto y produce reparaciones que son sólidas porque surgen de un amor real que puede tolerar el dolor de haber dañado lo que se ama, mientras la segunda nace de una defensa contra el dolor y produce reparaciones frágiles que colapsan cuando se las examina. Esta diferencia entre reparación genuina y reparación maníaca determina si el acto creador o generoso nace de la fuerza psíquica que puede sostener la ambivalencia, reconociendo tanto el amor como el odio, sin necesitar negar ninguno de los dos, o si nace de la defensa que evita el dolor mediante una actividad que distrae sin reparar realmente nada. La capacidad de reparar genuinamente es también la base de la gratitud, porque una persona que puede reconocer que dañó al objeto amado y que puede trabajar activamente para reparar ese daño, puede también recibir cuidado de otros sin sentirse obligada a destruirlo mediante la envidia. La identificación proyectiva va más allá de la proyección simple, donde el yo simplemente atribuye al objeto externo cualidades que en realidad pertenecen al yo, sin que el objeto externo se vea afectado objetivamente. Porque en la identificación proyectiva no solo se expulsa hacia el otro, una parte de uno mismo que no puede tolerarse internamente, sino que se presiona activamente al otro mediante conductas sutiles o mediante interacciones que lo empujan a actuar o a sentir de acuerdo con lo proyectado, de modo que el objeto externo queda transformado en un recipiente que contiene realmente los contenidos internos que el yo evacuó.
pues este mecanismo opera constantemente en la vida cotidiana de formas que raramente se reconocen, porque quien proyecta no sabe conscientemente que está haciendo nada activo para modificar al otro, que parece estar reaccionando espontáneamente. Cuando alguien logra que los demás sientan exactamente lo que él no puede sentir directamente, está usando la identificación proyectiva sin saberlo. La persona que está deprimida pero que niega su depresión mediante defensas maníacas logra que quienes la rodean se sientan progresivamente deprimidos, cargando la tristeza que ella evacuó hacia afuera. La persona que está llena de hostilidad pero que la niega presentándose como una víctima inocente, logra que otros expresen la hostilidad que ella misma generó mediante provocaciones sutiles. En la relación terapéutica, la identificación proyectiva se convierte en una información clínica extraordinariamente valiosa, porque lo que el terapeuta siente en presencia del paciente no es solo contratransferencia personal, sino frecuentemente reflejo directo de lo que el paciente no puede aún contener dentro de sí mismo. Entonces lo evacúa hacia el terapeuta, esperando inconscientemente que el terapeuta pueda contenerlo, procesarlo y devolverlo en forma más tolerable. Un terapeuta que siente repentinamente una ansiedad intensa trabajando con un paciente que parece calmado en la superficie puede estar conteniendo la ansiedad que el paciente proyectó porque no podía tolerarla conscientemente. La lógica racional dice que deberíamos proteger y valorar las fuentes de bondad que tenemos disponibles porque dependemos de ellas. Pero la envidia primaria que describe esta teoría opera según otra lógica completamente diferente, que revela uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. No es la envidia social ordinaria de querer lo que otro tiene porque parece deseable, sino algo mucho más primitivo y mucho más destructivo: la envidia hacia el objeto bueno en sí mismo, hacia la fuente de vida no porque falte, sino precisamente porque existe, y porque da generosamente, sin pedir nada a cambio. Y esa bondad que debería generar gratitud produce en cambio un odio específico que ataca al objeto bueno, intentando destruirlo completamente. La envidia primaria surge porque la bondad del objeto pone en evidencia la propia dependencia, de manera que se vuelve intolerable para el yo que necesita sentirse autosuficiente para protegerse del terror de depender de algo que puede perderse. Si el objeto bueno no existiera, entonces no habría esta brecha dolorosa entre la capacidad del objeto de dar y la incapacidad del yo de darse a sí mismo lo que necesita. Entonces la envidia ataca precisamente la bondad del objeto, intentando destruirla mediante ataques que buscan demostrar que el objeto no es realmente tan bueno. Estos ataques envidiosos no buscan mejorar la situación del yo, sino empeorar la situación del objeto, destruyendo su bondad para que ya no sea superior. Esta lógica paradójica explica algunos de los fenómenos clínicos más desconcertantes. Pacientes que sabotean el tratamiento precisamente cuando empieza a funcionar, ayudándolos a mejorar, porque esa mejoría revela que necesitaban una ayuda externa que no podían proporcionarse a sí mismos, activando envidia hacia el terapeuta que tiene la capacidad de ayudar. El alumno que sabotea su propio éxito justo cuando está a punto de alcanzar una meta importante, porque ese éxito revelaría que recibió ayuda de maestros. La persona que destruye las relaciones en el momento preciso en que se vuelven genuinamente nutritivas, porque aceptarlo sería admitir que dependía de alguien. Diferenciar envidia de celos es esencial en esta teoría, porque son fenómenos completamente diferentes. Los celos implican ya un objeto completo que se ama y la amenaza de perderlo ante un tercero.
Entonces, los celos surgen en la posición depresiva, cuando el yo puede reconocer al objeto como valioso y como único. La envidia, en cambio, opera en un nivel más arcaico, donde ni siquiera hay todavía un objeto completo, sino solo un objeto parcial que es pura bondad que el yo ataca no porque tema perderlo ante alguien más, sino porque su existencia misma, como fuente de bondad externa, es intolerable. Y Freud propuso tardíamente el concepto de pulsión de muerte como una fuerza que empuja al organismo hacia la disolución, pero mantuvo esta idea como una abstracción especulativa que nunca integró completamente en su teoría clínica. La autora toma ese concepto que Freud dejó periférico y lo convierte en el eje central de su teoría, ubicándolo como fuente interna del odio, de la destrucción y de la envidia que operan desde el primer momento de vida sin necesitar ser aprendidos mediante experiencias frustrantes, porque son constitutivos del ser humano que nace ya con una agresividad primaria que no es solo reacción defensiva a amenazas externas, sino una fuerza interna que el yo debe manejar desde el principio. Esta idea es una de las más controvertidas porque implica que el conflicto psíquico no tiene solo origen ambiental o relacional, como muchas teorías sostienen, ubicando la fuente del sufrimiento en experiencias traumáticas o en condiciones sociales opresivas, sino que hay una agresividad constitutiva que viene incorporada en la estructura misma del ser humano que no puede eliminarse mediante mejoras ambientales. La pulsión de muerte no es una abstracción teórica sin consecuencias prácticas, sino una fuerza que se observa directamente en la clínica cada vez que alguien sabotea su propio bienestar, cada vez que ataca lo que lo ayuda, o cada vez que se destruye a sí mismo mediante conductas autodestructivas. Reconocer la pulsión de muerte no es pesimismo que niega la capacidad humana de amar, sino honestidad que acepta que el odio, la envidia y la destructividad existen en todos los seres humanos sin excepción como parte de la condición humana. Negar que existe agresividad interna es más peligroso que reconocerla abiertamente, porque lo negado no desaparece, sino que se vuelve inconsciente, operando mediante mecanismos que la persona no controla. El trabajo psíquico no consiste en eliminar el odio o la destructividad que son ineliminables, sino en integrarlos con el amor de maneras que permitan que ambas fuerzas coexistan sin que ninguna domine completamente. Freud ubicaba la formación del superyo alrededor de los 5 años, cuando el complejo de Edipo se resuelve, pero la teórica propone algo radicalmente diferente. Un superyo que aparece mucho antes, que está operando ya en el primer año de vida y que es incomparablemente más primitivo y más feroz que el superyo freudiano. El superyo temprano que describe no es la voz de los padres reales que establecen límites razonables, sino una versión masivamente distorsionada de objetos amenazantes que fueron creados mediante las propias proyecciones del bebé que atacó a los objetos con su odio. Entonces ahora teme que esos objetos regresen a vengarse con la misma ferocidad. Este superyo arcaico, que emerge de la proyección masiva de la propia agresividad sobre los objetos que luego se introyectan, transformándose en figuras internas, persecutorias, es la fuente de culpas aplastantes, que no guardan ninguna proporción con las faltas reales, de castigos internos, que son desproporcionados, de condenaciones que sentencian al yo a sufrimientos eternos por transgresiones imaginarias. Pero una persona con un superyo arcaico dominante vive bajo una condena interna permanente que ningún logro externo puede aliviar, porque esa condena no nació de lo que hizo realmente, sino de lo que fantaseó hacer en los primeros meses de vida.
La desproporción entre la falta imaginaria y el castigo interno es precisamente lo que distingue la culpa neurótica que emerge del superyo arcaico de la culpa reparatoria genuina que surge en la posición depresiva. La culpa neurótica es persecutoria porque anticipa retaliación del objeto, mientras la culpa depresiva es reparatoria porque se preocupa genuinamente por el bienestar del objeto sin centrarse en el castigo. Entender el superyo temprano explica por qué ciertos pacientes viven bajo una condena interna que ningún logro externo alivia. Pueden alcanzar éxitos profesionales impresionantes, pero nada toca la condena interna que sigue operando desde el superyo arcaico. Un bebé de trapo, que minutos antes era cuidado con ternura, ahora es arrojado violentamente contra la pared, rescatado después con una culpa visible, alimentado con urgencia, y luego nuevamente atacado en un ciclo que se repite, revelando exactamente la tensión entre amor y odio que estructura el mundo interno del niño que juega sin saber que está mostrando sus conflictos más profundos. La gran innovación técnica que revoluciona el psicoanálisis infantil es usar el juego como equivalente directo de la asociación libre, reconociendo que el niño que todavía no puede verbalizar sus conflictos puede sin embargo dramatizarlos en el juego, proyectando sobre los juguetes exactamente las tensiones entre objetos buenos y objetos malos, entre impulsos de amor y de odio, entre culpa y reparación. Interpretar el juego no significa explicar al niño en un lenguaje adulto abstracto lo que está haciendo traduciéndolo a categorías teóricas que el niño no puede comprender, sino señalar el significado emocional de lo que ocurre en la escena lúdica, con la misma seriedad con que se interpreta un sueño adulto. Cuando el niño hace que un muñeco ataque a otro violentamente y luego lo repara con un cuidado exagerado, está mostrando directamente su propia ambivalencia hacia el objeto que ama y que odia simultáneamente. Entonces el terapeuta puede señalar esa tensión diciendo algo tan simple como que el muñeco parece estar muy enojado con el otro, pero también preocupado por él después. Esta técnica transforma completamente la psicoterapia infantil, porque demuestra que los niños no solo pueden beneficiarse del psicoanálisis, sino que su mundo interno es tan complejo y tan activo como el de los adultos desde mucho antes de lo que nadie había reconocido. Ignorar el mundo interno de los niños pequeños es perder exactamente el momento donde todo comienza, donde se forman las estructuras emocionales fundamentales que determinarán toda la vida posterior, sin que intervenciones tardías puedan modificar completamente patrones que se establecieron en los primeros años. Londres en los años 40 se convierte en un campo de batalla intelectual donde se enfrentan dos concepciones radicalmente incompatibles sobre qué es un niño, sobre cuándo comienza la vida psíquica y sobre cómo debe tratarse el sufrimiento infantil. Anna Freud defiende la posición ortodoxa de su padre argumentando que los niños pequeños no pueden ser analizados porque el superyo se forma tarde con la resolución del complejo de Edipo alrededor de los 5 años. Entonces, antes de esa edad no hay una estructura psíquica suficiente que permita un análisis genuino. La otra teórica demuestra con su técnica del juego que esa visión es completamente errónea, porque el superyo aparece mucho antes, que está operando ya en el primer año de vida de formas que pueden observarse directamente cuando se interpreta el juego infantil sin prejuicios teóricos, y que los niños tienen un mundo interno tan elaborado y tan conflictivo como los adultos desde los primeros meses. De las diferencias entre ambas no son solo técnicas sobre cómo trabajar con niños, sino teóricas profundas que revelan visiones completamente opuestas sobre la naturaleza humana misma, sin posibilidad de reconciliación.
Ana piensa que el analista debe educar al niño fortaleciendo su yo mediante intervenciones que lo ayuden a adaptarse mejor a la realidad externa. Que mientras la otra piensa que el analista debe interpretar el inconsciente sin intentar modificar la conducta directamente, porque los síntomas desaparecerán naturalmente cuando los conflictos inconscientes que los producen sean resueltos mediante un insight que no requiere educación externa. Ana ve la agresión infantil como reactiva al ambiente que frustra necesidades legítimas. Entonces, puede reducirse mejorando las condiciones de crianza. Mientras la perspectiva kleiniana ve la pulsión de muerte como constitutiva del ser humano, que nace ya con una agresividad primaria que no es solo reacción a frustraciones externas. Estas diferencias fundamentales hicieron que las dos teorías fueran incompatibles teóricamente, sin que ningún compromiso pudiera integrarlas en una síntesis superior. Los debates controversiales en la Sociedad Psicoanalítica Británica entre 1941 y 1945 intentaron resolver estas diferencias mediante discusiones que duraron años, pero ningún lado convenció al otro. Entonces, la solución fue dividir la institución en tres grupos separados que podían coexistir institucionalmente. Kleinianos que seguían la teoría de las posiciones y del mundo interno primitivo, anafreudianos que mantenían la ortodoxia freudiana clásica, e independientes que no se alineaban completamente con ninguna de las dos posiciones, tomando elementos de ambas según les parecía clínicamente útil. Esa división marcó el psicoanálisis mundial porque obligó a cada analista en formación a elegir bando en una guerra intelectual que no tenía conciliación posible, dado que las premisas básicas eran mutuamente excluyentes. La influencia de esta división se extendió mucho más allá de Londres, alcanzando cada país donde el psicoanálisis se practicaba, obligando a las instituciones analíticas del mundo entero a posicionarse respecto a estas diferencias teóricas que parecían abstractas, pero que tenían consecuencias prácticas enormes sobre cómo se formaban los analistas, qué técnicas se enseñaban como válidas y qué pacientes podían tratarse mediante análisis. Si es un adulto que pierde a su pareja después de décadas de convivencia, entra en un duelo que socialmente se entiende como una tristeza proporcional a la pérdida real. Pero según la teoría del duelo que la autora desarrolla en su ensayo clásico, esa pérdida externa reactiva algo mucho más antiguo y mucho más aterrador. Reactiva la posición depresiva original con toda la culpa primitiva que la caracterizaba cuando el bebé descubrió que la madre amada era la misma madre que había odiado. Entonces temió haberla dañado con su odio sin poder distinguir todavía entre fantasía y realidad. El adulto que pierde a alguien querido revive inconscientemente el terror temprano de haber dañado al objeto amado con su odio que todos sentimos inevitablemente, porque nadie puede amar sin odiar también cuando el otro frustra. Y la pérdida real se convierte en una confirmación aparente de que ese daño fue real. El duelo normal, según esta teoría, es el proceso doloroso de reelaborar esa pérdida hasta restablecer la confianza en los objetos buenos internos que siguen existiendo, aunque el objeto externo haya desaparecido. Porque el trabajo del duelo consiste en introyectar al objeto perdido de maneras que lo preserven internamente, permitiendo que siga nutriendo al yo desde adentro aunque ya no esté disponible externamente. La persona en duelo gradualmente convierte al objeto externo que perdió en un objeto interno que puede conservar para siempre sin que nadie pueda quitárselo, porque ya no depende de la presencia física del otro, sino de la representación interna que construyó mediante el proceso de duelo. El duelo patológico o la depresión clínica ocurren cuando el yo no puede sostener ese proceso de reelaboración porque la posición depresiva nunca fue suficientemente elaborada en la infancia.
Entonces el adulto no tiene los recursos psíquicos necesarios para tolerar la culpa depresiva sin colapsar bajo su peso, regresando defensivamente a la posición esquizoparanoide. Teo quedando atrapado en una melancolía que es una forma de duelo que nunca termina, porque el objeto no puede ser introyectado de maneras nutritivas. Entonces permanece interno como un perseguidor que ataca al yo desde adentro mediante una autocrítica implacable. Use esta conexión entre el duelo adulto y la posición depresiva infantil es uno de los aportes más originales, porque muestra que cada pérdida significativa de la vida adulta es también en algún nivel profundo una repetición del primer dolor psíquico genuino. Descubrir que el amor y el odio coexisten dirigidos hacia el mismo objeto, que puede ser dañado por esa ambivalencia sin que la escisión proteja ya al objeto bueno, manteniéndolo separado del objeto malo. ¿Qué significa poder sentir gratitud genuina sin que ese sentimiento esté contaminado por envidia que destruye lo que se recibe, o por una obligación que transforma el don en una deuda que debe pagarse? La gratitud es, según esta teoría, la capacidad psíquica opuesta a la envidia y nace de una experiencia completamente diferente. Haber recibido genuinamente algo bueno del objeto y poder reconocerlo sin necesitar destruirlo mediante ataques envidiosos que lo desvalorizan, de sin necesitar negarlo mediante defensas que minimizan su importancia, y sin necesitar devolverlo inmediatamente mediante una reparación maníaca que elimina la deuda antes de que pueda sentirse como una dependencia. Una persona que puede sentir gratitud ha alcanzado suficiente integración psíquica para tolerar la dependencia del objeto bueno sin que esa dependencia se convierta en una amenaza existencial que debe eliminarse. La capacidad de agradecer está directamente relacionada con la reparación, porque ambas requieren reconocer al objeto como valioso en sí mismo, y no solo como un instrumento que satisface necesidades propias. Está relacionada también con la confianza en los objetos buenos internos que permite recibir bondad externa sin temer que esa bondad sea una trampa. Por eso la gratitud no es un valor moral que las personas virtuosas practican, sino un indicador del estado de desarrollo del mundo interno que revela si la persona alcanzó suficiente maduración psíquica para sostener la posición depresiva, tolerando la ambivalencia sin necesitar regresar a la escisión. En la clínica, la capacidad del paciente de sentir gratitud genuina hacia el terapeuta por la ayuda que recibe es uno de los indicadores más claros de que la posición depresiva se está consolidando, permitiendo que el yo sostenga la ambivalencia sin recurrir a la escisión como una defensa permanente. ¿De dónde viene la certeza sobre lo que ocurre en la mente de un bebé de 3 meses que no puede hablar para confirmar o negar ninguna interpretación? Los críticos señalan que la teoría completa descansa sobre especulaciones masivas acerca de la vida mental de bebés que no tienen manera de comunicar lo que realmente experimentan. Entonces, todas las afirmaciones sobre fantasías inconscientes primitivas, sobre objetos internos buenos y malos, y sobre posiciones esquizoparanoides y depresivas, son inferencias que se construyen interpretando conductas observables mediante un marco teórico que ya asume lo que pretende demostrar sin que haya forma de verificar empíricamente si esas interpretaciones capturan algo real. Esto hace que toda la construcción teórica sea más filosofía especulativa que ciencia psicológica, verificable mediante métodos que permitan falsear las hipótesis. El lenguaje que usa es excesivamente abstracto y oscuro, transformando observaciones clínicas relativamente simples en una jerga técnica incomprensible que requiere años de entrenamiento especializado. Términos como introyección, escisión, identificación proyectiva, objeto parcial, objeto total,
Posición esquizoparanoide son tan difíciles de operacionalizar clínicamente que cada analista kleiniano los interpreta de formas ligeramente diferentes, produciendo una torre de Babel teórica donde nadie puede ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente cada término fundamental. Las feministas la critican por idealizar la maternidad centrando toda la vida psíquica en la relación con el pecho materno, como si ese fuera el único objeto significativo, ignorando completamente el papel del padre. Y ignorando también la cultura patriarcal que estructura las relaciones de género. Su teoría puede leerse fácilmente como una responsabilización masiva de las madres por toda patología posterior que sus hijos desarrollen, porque si la relación temprana con la madre determina todo lo que viene después, entonces cualquier problema psicológico del adulto puede rastrearse hasta fallas maternas. Y esta lectura refuerza estereotipos de género peligrosos que asumen que la mujer es naturalmente la cuidadora primaria responsable única del bienestar emocional. Una de las ideas más originales y paradójicamente menos comprendidas es que la posición esquizoparanoide y la posición depresiva no son fases del desarrollo que se superan definitivamente dejándolas atrás como etapas completadas, sino modos de organización psíquica que coexisten durante toda la vida oscilando constantemente según las circunstancias externas y según el estado interno del yo. La salud mental no consiste en haber dejado atrás completamente la posición esquizoparanoide, alcanzando una posición depresiva estable, sino en poder moverse entre ambas posiciones con suficiente fluidez, sin quedar fijo rígidamente en ninguna. En momentos de estrés intenso, como pérdidas significativas que reactivan terrores primitivos de abandono, de amenazas reales que activan una angustia persecutoria justificada, de conflictos que exceden la capacidad de procesamiento, cualquier persona puede regresar temporalmente a la escisión, dividiendo su mundo en aliados perfectos, que son completamente confiables, y en enemigos totales que son completamente amenazantes sin matices. Ese regreso temporal a la posición esquizoparanoide bajo estrés no es señal de fracaso terapéutico, ni es señal de una patología grave, sino una condición universal de la existencia humana que simplemente debe reconocerse honestamente y atravesarse sin vergüenza. La obra entera descansa en una convicción fundamental que tiene consecuencias clínicas profundas y consecuencias filosóficas aún más profundas sobre qué significa ser humano. El ser humano no nace como una tabla rasa que la experiencia moldea completamente, ni nace fundamentalmente bueno o corrompido solo por experiencias traumáticas, ni nace fundamentalmente malo dominado por impulsos destructivos, sino que nace como un ser que desde el principio mismo de la vida psíquica lleva dentro tanto el amor como el odio, tanto la capacidad de construir como la capacidad de destruir, tanto los impulsos reparatorios que buscan restaurar lo dañado, como los impulsos envidiosos que buscan destruir lo bueno. Di lo que cada persona hace con esa tensión fundamental entre fuerzas opuestas que coexisten sin que ninguna pueda eliminarse completamente es lo que define no solo su salud mental, sino su humanidad entera entendida como la forma específica en que cada individuo resuelve o no resuelve el conflicto básico entre amor y odio que estructura la existencia humana desde el primer momento hasta el último. Ese conflicto es constitutivo y por tanto permanente, requiriendo una gestión continua que nunca termina mientras haya vida psíquica, mediante un trabajo que integra progresivamente lo que la escisión mantuvo separado, aunque esa integración nunca sea completa ni definitiva, sino siempre parcial y siempre provisional.